Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video sobre cómo pintar manos en tonos fríos y cálidos. Si aún no has visto el video anterior sobre tonos fríos, te dejaré el enlace en la descripción para que no te lo pierdas. En esta ocasión nos sumergiremos en el fascinante mundo de los colores esenciales para pintar piel en tonos cálidos. Así que abordaremos la selección de una paleta de colores específica, centrada en amarillos que van desde los dorados suaves hasta los ocres intensos, ideales para la creación de luces y la definición de la forma y estructura de las manos. Profundizaremos el uso de tonos naranjas, tanto en sus variantes mandarina vibrantes como en los terracota profundos, para añadirle profundidad y un toque de energía a la representación de la piel de las manos, especialmente en nudillos y pliegues. También añadiremos rojos, especialmente aquellos con matices anaranjados, como el coral o el vermellón, que nos permitirán matizar las sombras y crear efectos sutiles en las áreas donde la luz y las sombras se encuentran. Asimismo, utilizaremos marrones desde el siena hasta el chocolate para suavizar las transiciones y construir una atmósfera realista y cálida en la representación general de la mano. No obstante, es fundamental recordar que la representación de la piel, incluso en tonalidades cálidas, requiere un toque de contraste y realismo. Por lo tanto, incorporaremos sutiles pinceladas de azul, ya sea en forma de celeste pálido o turquesa claro, para poder equilibrar los colores y evitar un efecto plano o excesivamente saturado, especialmente en las venas y áreas de sombra. El blanco, por supuesto, será esencial para la creación de reflejos, brillos y contraste. Ahora sí, dicho esto, comencemos a darle color a esta manita. Primero comenzaremos seleccionando la manita que vamos a colorear y lo haremos de esta forma, utilizando primero la herramienta lazo para después darle en seleccionar, que está en la parte superior, y de ahí vamos a darle clic donde dice sujeto y esperaremos a que esta nos cargue. Ya que nos haya cargado, le daremos en el último recuadro que está hasta abajo de nuestras herramientas, con este icono, es decir, un recuadro con un círculo en medio. Luego utilizaremos el pincel para pintar toda la parte que se nos haya seleccionado por defecto. Para después pasarnos al borrador y borrar todo el centro de la manita que querramos pintar. Una vez terminado, volveremos a seleccionar el icono del cuadradito y de esta forma ya tendremos seleccionada la manita y así no nos saldremos de la línea al pintar. Y en una capa nueva comenzaré a darle color, poniéndole como base un tono naranja, usando la herramienta relleno y bajándole un poco la opacidad, para después con un tono naranja mandarina comenzar aplicándolo en las primeras sombras, que sería la parte de los nudillos, punta de los dedos, contorno y la muñeca. Ya que terminemos, nos pasaremos a un tono más amarillo, es decir, un tono ocre, el cual lo aplicaremos en las zonas donde colocamos el color naranja. De ahí nos subiremos a un tono más arriba, es decir, un tono entre amarillo y blanco, el cual aplicaremos en algunas partes donde llevará luz, brillo o bien iluminación. Ahora en la herramienta pincel seleccionaré ahí mismo la opción de pincel mezcla o bien difuminado, y usando el pincel con el tono seleccionado anteriormente voy a darle color en la parte de los nudillos, parte de los tendones y sombras más pronunciadas. De ahí me cambiaré el pincel normal
Y con un tono blanco medio amarillo comenzaré a marcar todas las zonas donde llevará o se reflejará más la iluminación. Para después bajar la opacidad del tono y aplicarlo en todo lo que coloreamos anteriormente. Vamos ahora a seleccionar un tono verde y lo aplicaremos de entre los pliegues de las comisuras de las manos, incluido el contorno. Haremos eso mismo con el tono azul. Y para que la punta de los dedos tenga un mejor resalte, usaremos un tono rojo. Este también lo colocaré entre los nudillos y el contorno de la mano, marcando así más la parte donde están los huesitos. De ahí nos pasaremos un tono más abajo, utilizando el tono rojo oscuro. Este lo pondré entre las comisuras de los dedos y sombras. Igual lo podemos hacer con un tono menos oscuro. Y con el mismo dibujaré las uñas, es decir, marcando su contorno. También seguiré añadiendo más de color rojo en las partes que queremos sean más resaltantes. Para seguido aplicar un tono color azul para darle más volumen y así ir marcando las partes donde están las venas. Esto hecho, nos iremos hasta abajo del tono azul, eligiendo un azul oscuro, el cual lo colocaremos en donde las sombras sean más oscuras, como por ejemplo entre los dedos, el contorno, nudillos y uñas. Ya que terminemos, nos iremos a un tono rosa y lo aplicaremos igual. Y para antes de terminar con el blanco, iré marcando todas las luces, brillos e iluminación para darle realce, por lo que lo iré aplicando en medio del centro de cada dedo, al igual que entre los tendones de la parte de enfrente de la mano, pliegues de las comisuras de entre los dedos y líneas de los nudillos. Ya solo con un tono naranja claro le daré algunas sombras entre la parte de la muñeca y el brazo. Para seguido de ello, con un tono naranja marcar el contorno. También usaré un tono morado para el contorno de los dedos.
Y para finalizar voy a elegir un tono café, el cual me ayudará a darle más volumen y que no se vea tan plano el coloreado. Igual añadiré un poco de gris de la misma manera. Si se dan cuenta o pudieron notar, en realidad no usamos el negro, incluso para las sombras oscuras, sino que poco a poco los colores se fueron creando al ir mezclándolos hasta obtener tonos oscuros. Y así es como llegamos al final de este viaje pintando en dos tonalidades distintas. Espero que hayan disfrutado el proceso y que los consejos les sean útiles en sus propias creaciones. Recuerden experimentar con diferentes mezclas y técnicas para encontrar su propio estilo. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos artistas. También no olviden de suscribirse para no perderse los siguientes videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenla en los comentarios. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.